En esta nueva parte de la obra de Jane Austen, las emociones se intensifican y los destinos de las hermanas Dashwood toman un rumbo decisivo. Elinor continúa enfrentando con serenidad los desafíos del corazón, mientras Marianne aprende, a través del dolor y la reflexión, el valor de la prudencia y la fortaleza. Entre secretos, confesiones y sentimientos reprimidos, la historia sigue tejiendo un retrato profundo de la naturaleza humana, del amor y de las diferencias entre la razón y la pasión. Si te gustan los audiolibros clásicos, suscríbete al canal y activa la campanita. Muy pronto subiremos los siguientes capítulos para que sigas disfrutando de esta maravillosa novela completa. Cada semana encontrarás nuevos audiolibros y relatos narrados con voz profesional, ideales para relajarte, aprender o dejarte llevar por grandes historias. Escucha, disfruta y déjate envolver por la elegancia y la sensibilidad de Jane Austen. Después de haber ido a agradecer al coronel Brandon, Edward se dirigió a casa de Lucy con su felicidad a cuestas. Y esta era tan grande cuando llegó a Bartlett's Buildings, que al día siguiente la joven pudo asegurarle a la señora Jennings, que la había ido a visitar para felicitarla, que nunca antes en toda su vida lo había visto tan contento. Por lo menos la felicidad de Lucy y su estado de ánimo no dejaban lugar a dudas, y con gran entusiasmo se unió a la señora Jennings en sus expectativas de un grato encuentro en la rectoría de Delaford antes del día de San Miguel. Al mismo tiempo, estaba tan lejos de negar a Elinor el crédito que Edward le daría, que se refirió a su amistad por ambos con la más entusiasta gratitud. Estaba pronta a reconocer cuánto le debían, y declaró abiertamente que ningún esfuerzo, presente o futuro, que realizara la señorita Dashwood en bien de ellos la sorprendería, puesto que la creía capaz de cualquier cosa por aquellos a quienes realmente apreciaba. En cuanto al coronel Brandon, no solo estaba dispuesta a adorarlo como a un santo, sino que, más aún, verdaderamente deseaba que en todas las cosas terrenales se lo tratara como tal. Deseaba que las contribuciones que recibía aumentaran al máximo, y secretamente decidió que, una vez en Delaford, se valdría lo más posible de sus criados, su carruaje, sus vacas y sus gallinas. Había transcurrido ya una semana desde la visita de John Dashwood a Berkeley Street, y como desde entonces no habían tenido ninguna noticia sobre la indisposición de su esposa más allá de una averiguación verbal, Elinor comenzó a sentir que era necesario hacerle una visita. Sin embargo, tal obligación no solo iba en contra de sus propias inclinaciones, sino que, además, no encontraba ningún estímulo en sus compañeras. Marianne, no satisfecha con negarse absolutamente a ir, intentó con todas sus fuerzas impedir que fuera su hermana. Y en cuanto a la señora Jennings, aunque su carruaje estaba siempre al servicio de Elinor, era tanto lo que le disgustaba a la señora de John Dashwood, que ni la curiosidad de ver cómo estaba tras el tardío descubrimiento, ni su intenso deseo de agraviarla tomando partido por Edward, pudieron vencer su renuencia a estar de nuevo en su compañía. Como resultado, Elinor partió sola a una visita que nadie podía tener menos deseos de hacer, y a correr el riesgo de un tete-a-tete con una mujer que a nadie podía desagradarle con más motivos que a ella. Le dijeron que la señora Dashwood no estaba, pero antes de que el carruaje pudiera devolverse, por casualidad salió su esposo. Manifestó gran placer en encontrarse con Elinor, le dijo que en ese momento iba a visitarlas a Berkeley Street, y asegurándole que Fanny estaría feliz de verla, la invitó a entrar. Subieron hasta la sala. No había nadie allí. Supongo que Fanny está en su habitación, le dijo, iré a buscarla de inmediato, porque estoy seguro de que no tendrá ningún inconveniente en verte a ti. Lejos de ello, en realidad. Especialmente ahora. Pero, de todos modos, tú y Marianne siempre fueron sus favoritas. ¿Por qué no vino Marianne? Elinor la disculpó lo mejor que pudo. No lamento verte a ti sola, replicó él, porque tengo mucho que hablar contigo. Este beneficio del coronel Brandon, ¿es verdad? ¿Realmente se lo ha ofrecido a Edward? Lo escuché ayer por casualidad, e iba a verte con el propósito de averiguar más sobre ello. Es completamente cierto. El coronel Brandon le ha dado el beneficio de Delaford a Edward. ¿Es posible? ¡Qué increíble! No hay ninguna relación, ningún parentesco entre ellos. Y ahora que los beneficios se negocian a un precio tan alto. ¿Cuánto da este? Cerca de 200 libras al año. Muy bien, y para la siguiente postulación a un beneficio de ese valor, suponiendo que el último titular haya sido viejo y de mala salud, y lo fuera a dejar vacante luego, podría haber conseguido, digamos, 1.400 libras. ¿Y cómo es posible que no arreglara ese asunto antes de que muriera esta persona? Por supuesto,
Ahora es muy tarde para venderlo, pero alguien con el juicio del coronel Brandon. Me extraña que haya sido tan poco previsor en algo por lo que es tan usual, tan natural preocuparse. Bien, estoy convencido de que casi todos los seres humanos tienen enormes incongruencias. Pensando en ello, sin embargo, supongo que esto puede ser lo que ha ocurrido. Edward mantendrá el beneficio hasta que la persona a quien el coronel realmente ha vendido la postulación tenga la edad suficiente para hacerse cargo de él. Sí, es lo que ha ocurrido, puedes estar segura. Elinor lo contradijo, sin embargo, terminantemente, y lo obligó a aceptar su autoridad en la materia contándole que el coronel Brandon le había encomendado a ella transmitir su ofrecimiento a Edward, y por tanto, tenía que entender bien los términos en que había sido hecho. «Es en verdad asombroso», exclamó él, después de escuchar sus palabras. ¿Y qué motivo habrá tenido el coronel para hacerlo? Uno muy sencillo: ayudar al señor Ferrars. Bien, sea lo que fuere el coronel Brandon, Edward Ferrars es un hombre afortunado. Sin embargo, no le menciones a Fanny este asunto, porque aunque lo ha sabido por mí y lo ha tomado bastante bien, no querrá oír hablar mucho de ello. En este punto le costó algo a Elinor refrenarse de observar que, a su parecer, Fanny bien podría haber sobrellevado con compostura la adquisición de un capital por parte de su hermano a través de medios que no significaban un empobrecimiento ni para ella ni para su hijo. La señora Ferrars, añadió él, bajando la voz a un tono acorde con la importancia del tema, hasta ahora no sabe nada de esto, y creo que será mejor ocultárselo mientras sea posible. Cuando se realice la boda, temo que deberá enterarse de todo. Pero, ¿por qué habría de tomarse tales precauciones? Aunque no se debiera suponer que la señora Ferrars pueda tener la menor satisfacción al saber que su hijo tiene el dinero suficiente para vivir. Tal cosa sería impensable. Pero, ¿por qué, después de lo que hizo, debe suponerse que a ella le importe algo? Ha terminado con su hijo, lo ha expulsado de su lado para siempre, y ha hecho que todos aquellos sobre quienes tiene influencia hagan lo mismo. Con toda seguridad, después de haber hecho esto no es posible imaginarla capaz de sentir alguna pena o alegría relacionada con él. No puede interesarle nada que le acontezca. No será tan inconsistente como para despreocuparse del bienestar de un hijo, y luego seguir preocupándose por él como lo haría una madre. «Ay, Elinor», dijo John. «Tu razonamiento es bueno, pero en su base hay ignorancia de lo que es la naturaleza humana. Cuando se lleve a cabo la infortunada unión de Edward, no te quepa duda de que su madre sufrirá tanto como si nunca lo hubiera arrojado de su lado. Por ello, mientras sea posible, es necesario ocultarle todas las circunstancias que puedan adelantar ese terrible momento. La señora Ferrars nunca podrá olvidar que Edward es su hijo. Me sorprendes. Habría creído que a estas alturas ya casi se le había borrado de la memoria. Estás completamente equivocada. La señora Ferrars es una de las madres más afectuosas que existen». Elinor guardó silencio. «Ahora», dijo el señor Dashwood tras una breve pausa, «estamos pensando que Robert se case con la señorita Morton». Elinor, sonriendo ante el tono grave e importantísimo de la voz de su hermano, le respondió muy tranquila. «La dama, me imagino, no tiene opción en esto». «¿Opción? ¿Qué quieres decir?» «Todo lo que quiero decir es que supongo, por tu forma de hablar, que a la señorita Morton le debe dar lo mismo casarse con Edward o con Robert. Por supuesto que no hay diferencia alguna, porque ahora Robert, para todos los efectos y propósitos, será considerado el hijo mayor, y en lo demás, ambos son jóvenes muy agradables, no he sabido que uno sea superior al otro». Elinor no dijo nada más, y John también guardó silencio durante algunos instantes. Puso fin a sus reflexiones de la siguiente forma. «De una cosa, mi querida hermana», le dijo tomándole una mano cariñosamente y hablándole en un impresionante susurro, «puedes estar segura, y te la haré saber, porque sé que te agradará. Tengo buenas razones para creer. En verdad, lo sé de la mejor fuente, o no lo repetiría, porque en caso contrario sería muy incorrecto mencionarlo. Pero lo sé de la mejor fuente. No que se lo haya escuchado decir exactamente a la misma señora Ferrars, pero su hija sí lo hizo, y ella me lo contó a mí. Que, en resumen, más allá de las objeciones que pudo haber contra cierta unión, ya me entiendes. La señora Ferrars la habría preferido 1000 veces, no la habría molestado ni la mitad que ésta. Me sentí extremadamente contento de saber que lo veía desde esa perspectiva. Una circunstancia muy gratificante, te imaginarás, para todos nosotros. No habría tenido punto de comparación,
dijo, de dos males, el menor, y ahora estaría dispuesta a transigir para que no ocurriera nada peor. Pero todo eso está fuera de discusión. No hay que pensar en ello, ni mencionarlo. En lo referente a cualquier unión, ya lo sabes, no hay posibilidad alguna. Todo eso ha terminado. Pero pensé contarte esto, porque sabía cuánto te complacería. No que tengas nada que lamentar, mi querida Elinor. No cabe duda de que lo estás haciendo muy bien. Igual de bien o, si se toma en cuenta todo, quizá mejor. ¿Has estado con el coronel Brandon ahora último? Elinor había escuchado lo suficiente, si no para gratificar su vanidad y elevar su autoestima, si para agitar sus nervios y hacerla pensar. Y le alegró, por tanto, que la entrada del señor Ferrars la salvara de tener que responder a tanta cosa y del peligro de escuchar más a su hermano. Tras charlar durante algunos momentos, John Dashwood, recordando que aún no había informado a Fanny sobre la presencia de su hermana, abandonó la habitación en su búsqueda. Y Elinor quedó allí con la tarea de mejorar su relación con Robert, el cual, con su alegre despreocupación, con la satisfecha autocomplacencia que le permitía disfrutar de un tan injusto reparto del amor y de la generosidad de su madre en perjuicio de su hermano excluido. Amor y generosidad de los que se había hecho merecedor tan solo por su propia vida disipada y la integridad de ese hermano, confirmaba a Elinor en su más desfavorable opinión sobre su inteligencia y sentimientos. Apenas habían estado 2 minutos a solas cuando le empezó a hablar de Edward, pues también había sabido del beneficio e hizo muchas preguntas al respecto. Elinor repitió los detalles que ya le había comunicado a John, y el efecto que tuvieron en Robert, aunque muy diferente, no fue menos fuerte. Se rió sin ninguna moderación. La idea de Edward transformado en clérigo y viviendo en una pequeña casa parroquial lo divertía sin límites. Y cuando a ello agregó la fantástica visión de Edward leyendo plegarias vestido con una sobrepelliz blanca y haciendo las amonestaciones públicas del matrimonio de John Smith y Mary Brown, no pudo imaginarse nada más ridículo. Elinor, en tanto, aguardaba en silencio y con imperturbable gravedad el fin de tales necedades, sin poder evitar que sus ojos se clavaran en él con una mirada que mostraba todo el desprecio que le infundía. Era una mirada, sin embargo, muy bien dirigida, porque alivió sus sentimientos sin darle a entender nada a él. Cuando él dejó de lado sus comentarios ingeniosos, no lo hizo llevado por ningún reproche de ella, sino por su propia sensibilidad. Podemos bromear al respecto, dijo finalmente, recuperándose de las risas afectadas que habían alargado considerablemente la genuina alegría del momento. Pero, a fe mía, es algo muy serio. Pobre Edward. Está arruinado para siempre. Lo lamento enormemente, porque sé que es una criatura de muy buen corazón, tan bien intencionado como el que más. No debe juzgarlo, señorita Dashwood, basándose en lo poco que lo conoce. Pobre Edward. Es cierto que sus modales no son de lo más felices. Pero ya se sabe que no todos nacemos con las mismas capacidades, con el mismo porte. Pobre muchacho. Imaginarlo entre extraños. Qué cosa lamentable. Pero a fe mía que es de tan gran corazón como el mejor del reino. Y le digo y le aseguro que nada me ha sacudido nunca tanto como esto que ha ocurrido. No podía creerlo. Mi madre fue la primera en decírmelo, y yo, sintiendo que debía actuar con decisión, de inmediato le dije: mi querida señora, no sé qué se propone hacer en estas circunstancias, pero en cuanto a mí, debo decirle que si Edward se casa con esta joven, yo no lo volveré a mirar nunca más. Eso fue lo que le dije de inmediato. Me sentía escandalizado más allá de todo lo imaginable. Pobre Edward. Se ha hundido por completo. Se ha marginado para siempre de toda sociedad decente. Pero mientras se lo decía directamente a mi madre, no me extrañaba en absoluto. Es lo que se podía esperar de la educación que recibió. Mi pobre madre casi enloqueció. ¿Ha visto alguna vez a la joven? Sí, una vez, cuando estaba alojada en esta casa. Me había dejado caer por unos 10 minutos, y me bastó con lo que vi de ella. Una simple muchacha pueblerina, desmañada, sin estilo ni elegancia, y casi sin ningún atractivo. La recuerdo perfectamente. Justo el tipo de muchacha que habría creído capaz de cautivar al pobre Edward. Apenas mi madre me contó todo el asunto, de inmediato me ofrecí a hablarle, a disuadirlo de la unión. Pero, según pude darme cuenta, ya era demasiado tarde para hacer algo. Por desgracia no estuve ahí en los primeros momentos y no supe nada de lo ocurrido hasta después de la ruptura, cuando, ya sabe usted, no me correspondía interferir. Pero si se me hubiera informado unas pocas horas antes, probablemente habría podido hacer algo.
De todas maneras le habría hecho ver las cosas a Edward con toda claridad. Mi querido amigo, le habría dicho, piensa en lo que haces. Estás comprometiéndote en la más desafortunada unión, que toda tu familia desaprueba de manera unánime. En fin, no puedo evitar pensar que habría encontrado alguna manera de lograrlo. Pero ahora es demasiado tarde. Debe estar muerto de hambre, ¿sabe usted? Con toda seguridad, absolutamente muerto de hambre. Acababa de plantear este punto con gran compostura cuando la llegada de la señora de Yondaswood puso fin al tema. Pero aunque ésta nunca lo mencionaba fuera de su propia familia, Elinor pudo ver cómo influía en su mente, visible en esa expresión algo confundida que tenía al entrar, y en un intento de cordialidad en su trato hacia ella. Incluso llegó tan lejos como mostrarse afectada por el hecho de que Elinor y su hermana dejarían tan pronto la ciudad, y había confiado en verlas más. Un esfuerzo en el cual su marido, que la había acompañado a la habitación y seguía cada una de sus palabras con aire enamorado, parecía encontrar todo lo que hay de más afectuoso y agraciado. Otra corta visita a Harley Street, en la cual Elinor recibió las felicitaciones de su hermano por viajar hasta Barton sin incurrir en ningún gasto y por el hecho de que el coronel Brandon podría seguirlas a Cleveland en 1 o 2 días, completó el contacto de hermano y hermanas en la ciudad. Y una débil invitación de Fanny a que fueran a Norland siempre que llegaran a pasar por ahí, que de todas las cosas posibles era la menos probable, junto a una promesa más cálida, aunque menos pública, de John a Elinor respecto de una pronta visita a Delaford, fue todo lo que se dijo respecto de un futuro encuentro en el campo. Divertía a Elinor observar que todos sus amigos parecían decididos a enviarla a Delaford, de todos los lugares, precisamente el que ahora menos querría visitar o el último en que desearía vivir. Pues no solo su hermano y la señora Jennings lo consideraban su futuro hogar, sino que incluso Lucy, al despedirse, la invitó insistentemente a que la visitara allí. En los primeros días de abril, y en las primeras horas de la mañana, aunque tolerablemente temprano, los dos grupos, provenientes de Hanover Square y de Berkeley Street, salieron desde sus respectivos hogares para encontrarse en el camino, según lo habían convenido. Para comodidad de Charlotte y de su hijo echarían más de 2 días en el viaje, y el señor Palmer, moviéndose de manera más expedita con el coronel Brandon, se les uniría en Cleveland poco después. Marianne, aunque escasas habían sido las horas gratas pasadas en Londres y ansiosa como estaba desde hacía tanto por alejarse de allí, llegado el momento no pudo evitar una gran pena al decir adiós a la casa donde por última vez había disfrutado de aquellas esperanzas y aquella confianza en Willoughby que ahora se habían apagado para siempre. Tampoco pudo abandonar el lugar en que Willoughby se entregaba a nuevos compromisos y a nuevos planes en los que ella no tendría parte alguna, sin derramar copiosas lágrimas. La satisfacción de Elinor en el momento de la partida fue más real. Nada había en Londres que entretuviera sus pensamientos y permaneciera en sus recuerdos. A nadie dejaba atrás de quien separarse para siempre le significara ni un instante de pena. Le alegraba liberarse de la persecución de la amistad de Lucy. Estaba agradecida por alejar de allí a su hermana sin que se hubiese encontrado con Willoughby desde su matrimonio. Y tenía puestas sus esperanzas en lo que unos pocos meses de tranquilidad en Barton podrían hacer para devolver la paz de espíritu a Marianne, y afianzar la suya propia. El viaje transcurrió sin contratiempos. El segundo día los llevó al querido, o repudiado, condado de Somerset, que así aparecía por turnos en la imaginación de Marianne. Y en la mañana del tercer día llegaron a Cleveland. Cleveland era una casa amplia, de moderna construcción, ubicada en la pendiente de una loma cubierta de pasto. No tenía parque, pero los jardines de agrado eran de buen tamaño. Y como cualquier otro lugar de la misma importancia, tenía su monte bajo y su alameda. Por un camino de grava lisa que circundaba una plantación se llegaba al frontis de la casa. El césped estaba salpicado de árboles. La casa misma se erguía al amparo de abetos, servales y acacias. Y todos juntos, entreverados con altos chopos lombardos, formaban una espesa barrera que ocultaba la vista de las dependencias. Marianne entró en la casa con el corazón henchido de emoción por saberse a solo 80 millas de Barton y a no más de 30 de Combe Magna. Y antes de haber estado 15 minutos entre sus muros, mientras los demás ayudaban a Charlotte, que deseaba mostrarle el niño al ama de llaves, salió de nuevo. Escabulléndose por los sinuosos senderos entre los arbustos que recién comenzaban a reverdecer, para alcanzar un montículo distante. Y allí, desde un templete griego, su mirada, recorriendo una amplia zona de campiñas hacia el sudeste,
pudo posarse tiernamente en las lejanas colinas recortadas contra el horizonte e imaginar que desde sus cumbres se alcanzaría a ver Combe Magna. En tales momentos de preciosa, incomparable angustia, se embriagó en lágrimas de agonía por estar en Cleveland. Y al volver por caminos diferentes a la casa, sintiendo el feliz privilegio de gozar de la libertad del campo, de deambular de un lugar a otro en una soberana y lujosa soledad, resolvió entregarse la mayor parte de las horas de todos los días que permanecería con los Palmer al placer de estos vagabundeos solitarios. Volvió justo a tiempo para unirse a los demás en el momento en que salían de la casa en una excursión por las inmediaciones. Y el resto de la mañana pasó rápidamente mientras paseaban con toda calma por el huerto, examinando las enredaderas en flor sobre los muros y escuchando al jardinero lamentarse por las plagas. Recorrieron sin apuro el invernadero, donde la pérdida de sus plantas favoritas, incautamente expuestas y quemadas por las heladas, hicieron reír a Charlotte. Y visitaron el corral de aves, donde encontró nuevos motivos de regocijo en las rotas esperanzas de la moza, gallinas que abandonaban sus nidos, o se las robaba un zorro, o nidadas de prometedores polluelos que morían antes de tiempo. Como la mañana había estado hermosa y sin humedad en el aire, Marianne, con sus proyectos de pasar la mayor parte del tiempo afuera, no pensó que el clima podría cambiar durante su permanencia en Cleveland. Fue una gran sorpresa, entonces, encontrar que una tenaz lluvia le impedía salir después de la cena. Había confiado en un paseo vespertino al templete griego, y quizá por todo el lugar, y un anochecer nada más que frío o húmedo no la habría disuadido. Pero una lluvia densa y persistente ni siquiera a ella podía parecerle un clima seco y agradable para una caminata. Los de la casa formaban un grupo pequeño, y las horas fueron pasando tranquilamente. La señora Palmer tenía a su hijo y la señora Jennings sus bordados. Hablaron de los amigos que habían dejado atrás, organizaron los compromisos de Lady Middleton y varias veces se preguntaron si el señor Palmer y el coronel Brandon llegarían más allá de Reading esa noche. Elinor, aunque con escaso interés en la conversación, participaba en ella. Y Marianne, que tenía el don de arreglárselas en cualquier casa para llegar a la biblioteca, sin importar cuánto la evitara la familia en general, muy pronto se agenció un libro. La señora Palmer no escatimaba nada que su constante buen humor y espíritu amistoso pudieran ofrecer para que sus invitadas se sintieran bien acogidas. La franqueza y cordialidad de su trato más que compensaba por esa falta de compostura y elegancia que a menudo la hacía fallar en las formalidades de la cortesía. Conquistaba con su afabilidad, acreditada por su rostro tan lindo. Sus necedades, aunque evidentes, no desagradaban porque no era presuntuosa. Y Elinor le habría podido perdonar cualquier cosa, salvo su risa. La llegada de los dos caballeros al día siguiente, a una cena muy tardía, aportó un grato aumento de la concurrencia y una muy bienvenida variación en las conversaciones, que una larga mañana bajo la misma lluvia sostenida había reducido a niveles muy bajos. Elinor había visto tan poco al señor Palmer, y en ese poco había visto tanta diversidad en su trato a su hermana y a ella misma, que no sabía qué esperar de él al encontrarlo en su propia familia. Lo que encontró, sin embargo, fue un comportamiento perfectamente caballeroso hacia todos sus invitados, y solo en ocasiones áspero con su esposa y la madre de ella. Lo encontró muy capaz de ser una grata compañía, y lo único que le impedía serlo siempre era una excesiva capacidad de sentirse tan superior a la gente en general como debía creerse con respecto de la señora Jennings y de Charlotte. En cuanto a los restantes aspectos de su carácter y hábitos, no mostraban, hasta donde Elinor alcanzaba a percibir, ningún rasgo inusual en personas de su sexo y edad. Le gustaba una buena mesa, pero no solía llegar a la hora. Quería a su hijo, pero fingía desdén. Y haraganeaba en la mesa de billar durante las mañanas en vez de dedicarlas a los negocios. En conjunto, sin embargo, a Elinor le gustaba mucho más de lo que había esperado, y en su corazón no lamentaba que no le pudiera gustar más. No lamentaba que la observación de su epicureísmo, su egoísmo y su presunción la llevaran a descansar con gusto en el recuerdo del generoso Temple de Edward, sus gustos simples y tímidos sentimientos. En esos días Elinor tuvo noticias de Edward, o al menos de algunos sucesos relacionados con sus intereses, a través del coronel Brandon, que hacía poco había estado en Dorsetshire. Y que, dirigiéndose a ella al mismo tiempo como amiga desinteresada del señor Ferrars y gentil confidente suya, le conversaba largamente sobre la rectoría de Delaford, describía sus deficiencias y le contaba qué pensaba hacer para solucionarlas. Su comportamiento hacia ella en esto, al igual que en todo lo demás. Su sincero placer en verla tras una ausencia de tan solo 10 días. Su disposición a conversar con ella y su respeto por sus opiniones,
bien podían justificar que la señora Jennings estuviera convencida de que la quería. Y quizá hasta habría bastado para que Elinor también lo sospechara si no creyera, como desde el comienzo, que Marianne seguía siendo su verdadera predilecta. Pero tal como eran las cosas, esa idea no se le habría pasado por la mente de no ser por las insinuaciones de la señora Jennings. Y entre las dos, Elinor no podía evitar creerse mejor observadora. Ella observaba los ojos del coronel, en tanto la señora Jennings solo pensaba en su comportamiento. Y mientras sus miradas de ansiosa inquietud cuando Marianne comenzó a sentir los primeros síntomas de un fuerte resfrío manifestados en dolores de cabeza y de garganta, al no estar expresadas en palabras escapaban completamente a la observación de la señora Jennings, ella podía descubrir en sus ojos los vivos sentimientos y la innecesaria alarma de un enamorado. 2 deliciosas caminatas vespertinas al tercer y cuarto día de su estancia allí, no solo por la grava seca entre los arbustos sino por todo el lugar, y especialmente por los rincones más alejados, donde había algo más de vida silvestre que en el resto, donde los árboles eran más añosos y la hierba más larga y húmeda, habían producido en Marianne, con la ayuda de la enorme imprudencia de quedarse con las medias y los zapatos mojados puestos, un resfrío tan violento que, aunque durante un día o 2 ella intentó restarle importancia o negarlo, terminó por imponerse a través de malestares cada vez mayores, hasta no poder seguir siendo ignorado ni por ella misma ni por el interés de los demás. De todos lados le llovieron recetas que, como siempre, fueron rechazadas. Aunque se sentía débil y afiebrada, con los miembros adoloridos, tos y la garganta áspera, un buen sueño durante la noche la sanaría por completo. Y fue con bastantes dificultades que Elinor pudo persuadirla, cuando se fue a la cama, de probar 1 o 2 de los remedios más sencillos. Espero que hayas disfrutado de la historia, de sus personajes y de las emociones que nos deja Jane Austen en cada capítulo. Pronto publicaré la siguiente parte del audiolibro, para que puedas seguir descubriendo cómo continúa esta maravillosa obra. Si te ha gustado, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita y compartir este vídeo con otras personas que disfruten de la literatura clásica. Gracias por acompañarme en esta lectura. Y hasta muy pronto.